Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy. Recuerden que ya hemos comenzado el libro de Corintios y estamos en el capítulo 1 y hoy vamos a estar leyendo desde el versículo 12 hasta el capítulo 2, el versículo 4. Y en este día yo quiero hablar acerca de los cambios de planes de Pablo. Nosotros tenemos que ver en los versículos que estamos leyendo en el día de hoy que Pablo tenía planeado ir a visitar esta iglesia de Corinto, pero podemos ver que esos planes tuvieron que ser movidos. Si usted lee en el versículo 16, dice: y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser caminados por vosotros a Judea. Él pensaba hacer un viaje donde al pasar pudiera estar compartiendo con la iglesia de Corintio y al devolverse en dirección a Judea, él pudiera compartir nuevamente. Pero dice en el versículo 17, dice: así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza o lo pienso hacer, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí en mí sí y no. Entonces Pablo está acá hablando acerca de él no va a poder. Y si usted se va al versículo, él está adelantándolo aquí lo que está diciendo, pero en el capítulo 2, en el versículo 1, usted puede encontrar que lo que Pablo está tratando de decir aquí, que esos eran los planes que él tenía, pero que tal vez lo había pensado con ligereza, dice el versículo 17. Pero el versículo 2 nos está diciendo ya Pablo claramente, dice: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Pablo cambió los planes y estos cambios de planes llevó que en la iglesia de Corintio se levantara una cierta nube de duda con respecto al apóstol Pablo. Si usted lee entonces estos versículos desde el versículo 12 al capítulo 1, nosotros podemos ver que en Corinto había de pronto algunos líderes que podían encontrarse allí, provocado algunas dudas sobre la falta de compromiso de Pablo con la iglesia. Y Pablo entonces, al empezar a hablar y decir el por qué él está cambiando estos planes, Pablo entonces lo que está afirmando es que él no decía las cosas con decirles, por quererlas decir, ni que a él le faltara compromiso, pues quedaba muy claro cómo Pablo en la primera carta a los Corintios les escribe redarguyéndoles, pero con mucho amor. Entonces Pablo les dice en el versículo 18, dice: pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Entonces Pablo está afirmando que las cosas que él está diciendo no son de doble sentido, como si fuera inconstante, como si fuera con falta de compromiso, porque Dios le había guiado y estaba entonces más bien cumpliendo la voluntad de Dios. Y si usted me acompaña al versículo 19, dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, sino solamente sí en él. Así que aquí le está empezando a introducirnos un versículo muy famoso que lo podemos ver en el versículo 20. Cristo entonces aquí, ¿cierto? Cuando él habla es que Cristo, Pablo dice que Cristo es el sí de Dios. El evangelio que él había predicado junto con Silvano y Timoteo era un evangelio glorioso, era un evangelio positivo, era un evangelio en el sí, no un evangelio duditativo, no era un evangelio de doble ánimo. El evangelio es algo que Dios ha hecho por nosotros y consiste en las buenas noticias. Y no solo tenemos estas buenas noticias, no solamente nos dice que tenemos un Dios fiel, sino también a nuestro Señor Jesucristo, que nos da seguridad en las promesas. Por eso el versículo 20 bien lo dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Las promesas de Dios
Las promesas de Dios no son de doble ánimo. Las promesas de Dios dice que son en Él, sí, y en Él, amén. ¿Y quién es ese Él? En Cristo. Si usted y yo vemos en otras versiones este versículo 20, podemos mirar que dice, pues en Él, o sea, en Cristo, se cumplen todas las promesas de Dios. Por eso, cuando alabamos a Dios, decimos amén por medio de Cristo Jesús. O sea que todo lo que es el Evangelio, ¿cierto? Podemos ver que se cumplen en Cristo Jesús. Y Dios quiere siempre lo bueno para nosotros en sus promesas. Así que entonces, querida iglesia, si usted da el paso de confiar en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, si nosotros tomamos la decisión y respondemos a esa responsabilidad humana, ¿cierto? Y aceptamos que Él ocupó su lugar en la cruz, nuestro lugar en la cruz, nuestra vida comenzará a ser transformada por el Espíritu Santo de Dios. Porque en Cristo las promesas de Dios son verdaderas. En Cristo las promesas de Dios son una realidad. Y esto entonces va a traer a nuestra vida nuevos valores. Esto va a traer a nuestra vida un nuevo propósito, unas nuevas metas, una nueva perspectiva sobre lo que yo soy, sobre la vida eterna, ¿cierto? Y aún sobre lo que es después de la muerte. Así que entonces la invitación en este día es que al poner en práctica estas palabras, ¿cierto? Nosotros entendamos que la palabra de Dios hay seguridad. Y la seguridad que hay en la palabra de Dios está en Cristo Jesús. Yo los invito entonces a que oremos en esta mañana. Bendito Dios, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tus bendiciones, te doy gracias por esta mañana, por esta palabra que hoy recibimos. Gracias porque aún en estos versículos del día de hoy podemos ver que aún Pablo tuvo que cambiar sus planes. Y eso no lo llevaba a que fuera una persona poco comprometida con el ministerio que el Señor le había entregado allí en Corinto, sino que eran los planes de Dios. Y al entender estos planes de Dios, nosotros debemos de saber que no es que Dios sea a medias o no cumpla. Las promesas de Dios son en Cristo. Y dice que las promesas de Dios son en Él, sí, en Cristo, y en Él, amén. Confiemos entonces en esas promesas que Dios nos ha dado y entendamos que todo el cumplimiento de estas promesas son en Cristo Jesús. Te damos gracias, Dios, por esta mañana y nos colocamos en tu presencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, les deseamos un feliz día. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.